Este libro de Sofonías verdaderamente se puede resumir en una frase, en solo una frase, ¿verdad? El día del Señor. El día del Señor. El libro está lleno de los terrores del juicio de Dios y también la hermosura de la presencia de Dios. Estas dos cosas están juntas en este libro. ¿Cómo esto se puede explicar? ¿Cómo puedes tener los terrores de Dios y la hermosura de la presencia de Dios? Porque el día del Señor, el día de la venida de Dios a este mundo será un día de condenación y de bendición. Un día de juicio y de paz. ¿Verdad? Será el peor día y el mejor día. Y ese es el título de este mensaje: el peor día y el mejor día. Alguien dijo que leer Sofonías con entendimiento es como ver un mar enfurecido. No sé si han visto alguna película donde hay una tormenta y toda la película sea en esta tormenta en el mar. Es como ver un mar enfurecido, una tormenta con olas terroríficas del juicio de Dios, un verdugo embravecido que no dejará nada en pie. Leer Sofonías es como ver la tormenta del juicio de Dios, lista para destruir todo a su paso, y de repente percatarse de que en medio de esta terrible tempestad, en medio de esa tormenta, hay una pequeña isla en completa paz, un oasis, una porción de tierra llena de luz en medio de esta tormenta, llena de amor, llena de gozo, llena de celebración, como nunca jamás se ha visto ni se verá, porque Dios mismo está en medio de esa celebración en esta pequeña isla, cantando y gozándose porque ha rescatado del juicio a su amado pueblo. Esa es la experiencia que te deja leer Sofonías con entendimiento. El problema es este: es difícil leer Sofonías con entendimiento. Probablemente la reacción que vas a tener al leer Sofonías por primera vez por ti mismo es: ¿qué está diciendo Sofonías? No entiendo qué está diciendo. Así que si una cosa yo quiero que se logre el día de hoy es que tú entiendas Sofonías capítulo 2 y 3. Vas a entender Sofonías 2 y 3. Y vas a poder leerlo con entendimiento y vas a poder tener esa experiencia también por ti mismo mientras lo recuerdas. Vamos a ir juntos por medio de esa experiencia hoy. Primero veremos cómo el día del Señor es el peor día para el pecador, el día de su juicio, ¿verdad? Y luego veremos cómo el día del Señor es el mejor día para el pecador que ha sido salvado por Jesucristo. El peor día para el pecador, el mejor día para el pecador que ha sido salvado por Jesucristo. ¿Qué, listos para este viaje? Bueno, vamos al primer punto. Vamos al capítulo 2 y comienzo del 3. Dios juzgará al pecador. Dios juzgará al pecador. Ese es el primer punto del día de hoy. Dios juzgará al pecador. Sofonías capítulo 2, versículo 1. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Y empieza a describir ciertos juicios. Dice: antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. ¿Qué dice? Congregaos, esto es congregarse, juntarse y meditar. Esos dos mandatos. Vamos a juntarnos, pueblo, y meditemos antes de que venga el día de la ira.
Y hay varias cosas que nosotros nos percatamos mientras vamos por todo el capítulo 2. Por ejemplo, si lees el versículo 11, dice: terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y de sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. En fin, empieza a describir que Dios juzgará al pecador. Ahora, hay tres cosas que quiero ver en esta verdad de que Dios juzgará al pecador, en esta experiencia de que este es el peor día para el pecador, porque hay juicio. Primero que todo, es que naturalmente nosotros rechazamos la idea de que Dios nos juzgará. Cada vez que nosotros leemos esto, escuchamos esto, naturalmente rechazamos la idea de que Dios nos juzgará. Puedes hacer el experimento esta semana o el día de hoy. Puedes salir por la calle y recordarle a una persona: Dios va a juzgar al pecador. Dios va a rendir cuentas a los malvados. Y esa persona probablemente lo que te va a decir es algo parecido a esto: es verdad. Si es hispano, te va a decir: es verdad. Dios va a juzgar al malvado. Yo no soy tan malo. Hay ladrones, hay asesinos. En otras palabras, es cierto, Dios va a juzgar al malvado, pero yo no soy malo. Entonces, naturalmente rechazamos la idea de que Dios nos va a juzgar y de que ese mensaje de juicio aplica para todos los pecadores que no se han refugiado en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros. Y yo quiero contarte la historia de un pastor que se llama, no se ha muerto, aunque ya no es pastor. Se llama Rob Bell. Él fue un influyente pastor, tenía gran elocuencia y pasión, y fue admirado por miles de personas. Pudo tener una iglesia de miles de personas, seguidores. Sus videos se veían por millones. Y al principio tenía cierto material que contenía cierta verdad, ¿no?, de esos videos. Y vio que llegaba a más y más gente, Rob Bell. Pero vio que sus mensajes no llegaban a donde no se encontraban personas, a donde se encontraban personas de otras religiones. Y entonces decía: pero mi mensaje no llega a cierto público, ¿verdad? Que no son cristianos, quizás son musulmanes, pero son buenas personas. Quizás son cristianos que han dejado de ser cristianos, o que iban a la iglesia cuando eran pequeños, pero ya después dijeron: no, yo soy ateo porque me fallaron en la iglesia. Y dice: le fallaron en la iglesia, él no tiene la culpa. Yo quiero llegar también a esas personas, ¿no?, y hablarles un mensaje de consuelo y de paz y de amor. Y entonces él empezó a cuestionar la fe cristiana y escribió un libro cuestionando esta idea. Había escrito ya otros libros. Esta idea de que el Dios del Evangelio es verdadero, el Dios que se describe en el Evangelio, que va a juzgar a los pecadores y ha derramado ese juicio sobre Cristo para poder perdonarnos. Amén. Ese Dios descrito en el Evangelio, decía: bueno, probablemente estamos equivocados. Y comenzó a hacer estas preguntas y convenció a muchos de dejar el Evangelio. Yo quiero leerte una parte de su libro, se llama Love Wins, el amor gana, y dice así: solamente algunas personas selectas, es una pregunta, él hace muchas preguntas, ¿no?, cuestionando el Evangelio. Dice: ¿solamente algunas personas selectas llegarán al cielo?
¿Y miles de millones de personas arderán siempre en el infierno? Si es así, ¿cómo te conviertes en uno de esos pocos? ¿Es por lo que crees, dices, haces o a quién conoces? ¿O es algo que te sucede en tu corazón? ¿O debes tener una iniciación o bautizarte o tener una clase, convertirte o nacer de nuevo? Si tú estás familiarizado con la Biblia, probablemente se tiene en la mente la serpiente haciendo preguntas a Adán y Eva, ¿no? ¿De verdad Jehová ha dicho? ¿Será cierto? ¿Será que solo unos van a ser salvos y miles van a estar en el infierno? ¿Tiene sentido? ¿Cómo puede uno convertirse en uno de esos pocos? Y luego está la pregunta, detrás de la pregunta, la verdadera pregunta, está escribiendo el libro, dice, ¿cómo es Dios? Porque a miles y millones de personas se les enseñó que el mensaje principal del Evangelio, el centro del Evangelio de Jesús, es que Dios los enviará al infierno a menos que crean en Jesús. Y entonces, lo que se está enseñando sutilmente es que Jesús te rescata de Dios. Pero ¿qué clase de Dios es este del cual necesitamos ser rescatados? ¿Cómo podría este Dios ser bueno? Escuchas la persuasiva voz de alguien que empieza a tocar tus emociones con estas preguntas. Y empieza a tocar tu quizás sentido común y decir, bueno, ¿qué harías tú? ¿Verdad? ¿Tú no enviarías a tus vecinos al infierno? ¿Dios lo va a hacer? ¿Quién es Dios? ¿Realmente es bueno? ¿Y qué tal ese resumen del Evangelio? Dice, se les ha enseñado a mucha gente que Jesús murió para salvarte de Dios. Sofonías nos va a hablar y nos va a decir, sí, la ira de Dios que merecemos. Pero Jesús no murió solo para salvarnos de la ira del Padre. El Señor enseñó que todo juicio ha sido dado al Hijo. Y por eso el salmo que nosotros leímos el día de hoy, en el Salmo capítulo 2, dice, y si quiere voy al Salmo, dice así, Salmo 2, 12, el final, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Está hablando todos los reyes de la tierra. Todo juicio ha sido dado al Hijo y cuando Jesús venga, Él va a juzgar a las naciones. O sea que Jesús no solo murió para salvarte de la ira del Padre, Jesús murió para salvarte del juicio que Él, Jesús, va a traer. Y qué orgulloso y soberbio de parte de nosotros el decir, oh, si me vas a salvar de eso, no me salves. Ahora, este pastor Robert dejó su iglesia y comenzó a trabajar con Oprah. Y ella le pregunta en una entrevista lo siguiente. Dice, ¿cuál es tu creencia? ¿Cuál es tu creencia? Y él responde lo siguiente. Mi creencia es que todos vamos a estar muy bien. En serio, todo estará bien. Hay algo en nosotros que quiere escuchar esto. Por eso tiene miles y millones de seguidores. Hay algo en nosotros que quiere escuchar, hey, todo está bien, no te preocupes. Por eso es tan importante familiarizarse con las Escrituras, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, en 2 Timoteo 4, dice Pablo, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora,
El pasaje que más se viene a mi mente cuando escucho a Rob Bell diciendo, mi creencia es que todo está bien, todo estará bien. Escúchame en la televisión, hey, todo está bien, relájate. El pasaje que más se viene a mi mente es en Jeremías, capítulo 6. Dice Jeremías, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, los que tenían el trabajo de proclamar la palabra de Dios, como Rob Bell, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías competía con otros profetas que estaban diciendo, hey, todo va a estar bien, todo está bien, hay paz. Cálmense. Y Jeremías diciendo, el juicio viene, arrepiéntanse. Y dice, estos profetas son engañadores y dicen paz, paz, cuando no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Es una pregunta. ¿Acaso estos profetas se avergüenzan de ser pecadores, de haber cometido pecados, de fallarle a Dios? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben de tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Ahora, ¿cuál es el versículo antes de eso? El versículo 10. Si los profetas falsos no se avergüenzan de sus propias fallas y pecados, ¿de qué se avergüenzan? Dice el versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. ¿Qué les avergüenza? La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Que Dios justo va a derramar su ira sobre pecadores y que Jesús tomó nuestro lugar para llevar esa ira es vergonzoso. Pero no sus pecados. Por un lado, entonces, tenemos a Rob Bell, quien se deja llevar por el deseo natural de rechazar a Dios, la idea de Dios de que juzgará a los pecadores. Y comienza a predicar paz, paz a los pecadores, ¿verdad? Cuando no hay paz. Por otro lado, tenemos a Sofonías, el profeta que estamos leyendo. Y los dos son opuestos, irreconciliables. Vamos a ver ahora el texto. Lo segundo que quiero hablar en este punto, ejemplos de que Dios juzga al pecador. Nosotros vamos a ver esto, ¿por qué? Porque de eso se trata el capítulo 2. Si tú quieres leer el capítulo 2 de Sofonías con entendimiento, simplemente recuerda que estás leyendo ejemplos que Dios está dando de que Dios juzga a las naciones pecadoras y corrompidas. Por ejemplo, primero menciona a Filistea. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, sacarán a Asdod en pleno día y Escrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los creteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador. Entonces él está diciendo, voy a destruir Filistea. Estoy juzgando. Ahora, ¿cómo Rob Bell puede leer esto? No sé. Ahora, siguiente ejemplo. Él dice, juzgaré a Moab y a Amón. Vemos en el versículo 8, yo he oído las afrentas de Moab y los denuedos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre sus territorios. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos. Ellos serán como Sodoma, Moab será como Sodoma y Amón será como Gomorra. Es decir, los destruiré. El siguiente ejemplo que nos da, versículo 12. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Entonces está hablando, destruiré a Filistea, primer ejemplo. Destruiré a Moab y Amón, segundo ejemplo. Destruiré a Etiopía, tercer ejemplo. Cuarto ejemplo, juzgaré a Asiria.
versículo 13 al 15. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Y continúa de esta manera. Y vemos que comienza el capítulo 3. Puedes ver el capítulo 3. Porque al Dios dar estos ejemplos distintos de pueblos que ha juzgado, luego se enfoca en Jerusalén. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Está hablando de su pueblo. Ahora, ¿para qué uno da ejemplos? Para explicarle algo mejor a alguien en específico. Dios está poniendo todos estos ejemplos de que Él juzga a las naciones para enseñarle a Israel algo. Que los pueblos que pecan y se corrompen van a ser juzgados. Mira el versículo 6, Sofonías 3:6. Fíjate cómo él dice que está poniendo este ejemplo. Dice, hice destruir a naciones, sus habitaciones están desoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerán y recibirán corrección. Es decir, estoy juzgando a toda esta lista de naciones y las pongo como ejemplo, las he puesto delante de ti y dije, ciertamente con esto se van a dar cuenta, yo juzgo a los pecadores y se arrepentirá mi pueblo Israel. Y dice, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. ¿Qué quiere decir? Mi pueblo no aprendió de estos ejemplos de juicio. Y en vez de arrepentirse y decir, sí, mira esta nación fue juzgada, mira esta nación va a ser juzgada, mira esta nación, voy a arrepentirme, voy a alejarme del pecado. Más bien, ¿qué hicieron? Se apresuraron más rápido a correr hacia el pecado. El pueblo de Israel tiene estas 4 características que vemos en estos versículos. Primero, no fueron receptivos a la corrección. Segundo, sus líderes no hicieron su trabajo. Vemos el versículo 3 al 5. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Tercero, no aprendieron a temer el juicio. Y ese fue el que ya leímos. El pueblo no aprendió de los ejemplos a su alrededor. No temieron el juicio. Y por último, el juicio de todas las naciones está cerca. Versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Muy bien. ¿Qué podemos aprender de manera práctica en estos versículos? Que debemos vivir a la luz de que el juicio de Dios pronto viene, se acerca. Esta semana, lo que haces este día, lo que haces este mes, lo que haces este año, cuenta para la eternidad, cuenta, es importante. Por lo tanto, vive para Cristo, gástate en el servicio del Señor y no en las vanidades de este mundo y las pasiones de la carne. Ahora, esas son la descripción de por qué el día del Señor es el peor día para el pecador. Terminamos con las malas noticias. Ahora, nosotros vamos a ver cómo Dios ha escogido, como dije, en esa tormenta terrible que acabamos de experimentar juntos. Vemos esta isla llena de luz, de amor, de gozo,
de canto, de salvación, en que Dios ha salvado del juicio a su pueblo. Vemos al remanente escogido de Dios, donde Él demuestra su misericordia, su amor y su salvación. Y el resto de Sofonías, es decir, capítulo 3 del versículo 9 hasta el final, hasta el 20, es todo gozo, todo celebración, todo amor, todo salvación y rescate. Vamos entonces a pasar por estos versículos de manera rápida. Primero, el segundo punto que vamos a ver, grande, Dios purificará la adoración de las naciones. Eso es lo segundo que tú tienes que ver cuando estás leyendo Sofonías y llegas a este versículo 9 y 10. Es un versículo que si tú lo lees rápidamente, no te vas a percatar del significado profundo que tiene. Yo voy a hacer lo posible por ser rápido en explicarte el significado que tiene. Pero mira lo que dice Sofonías. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Sofonías habla de estos labios, de los labios y la lengua de las naciones. Esa referencia a los labios habla de el lenguaje, de la forma en la que uno habla. Y Jesús nos enseñó que la forma en que hablamos apunta a nuestro corazón. ¿Verdad? Dice Mateo 12:34, más de la abundancia del corazón, habla la boca. Primero que lo que tenemos que entender para entender este pasaje, la lengua de las naciones se corrompió. La lengua de las naciones se corrompió. ¿Cuándo se corrompió la lengua de las naciones? El lenguaje de las naciones. Antes de la Torre de Babel, el mundo estaba unificado por un solo idioma, dice la Biblia. Todos hablaban un solo idioma y era un mundo de gente rebelde. Los labios o lenguaje se había vuelto impuro a través del uso de la adoración a los ídolos, a los otros dioses. El corazón, dice, por ejemplo, cuando describe antes de la inundación en el arca de Noé, dice que el corazón y los pensamientos de ellos era continuamente el hacer el mal. Es decir, la lengua de ellos estaba corrompida porque su corazón estaba corrompido. La lengua de las naciones se corrompió. Ahora, eso está en Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 9. Es largo, pero no lo voy a leer todo. Y básicamente cuenta cómo juntos, dice, voy a leer el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Es lo que es la Torre de Babel. Dios juzgó este acto de soberbia, de orgullo, y dispersó y confundió a las lenguas. Eso es lo primero que entendemos. Lo segundo que entendemos es que Dios prometió purificar las lenguas de las naciones. Es decir, las naciones se corrompieron y Dios ahora ha prometido purificar las lenguas de las naciones. Sofonías, nuestro libro, profetiza esto. Dice el versículo 9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. La lengua de las naciones, la alabanza de las naciones hacia los ídolos y otros dioses va a ser purificada. Promete Dios que el día del Señor va a ser purificada. Ahora, ¿cuándo comenzó el día del Señor? ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos?
Esto es clave para entender la Biblia. Comenzaron con la venida del Mesías prometido en los últimos tiempos. Jesucristo nació de una virgen en Belén. Comenzaron los últimos tiempos. El día del Señor comienza, en el que el Señor purifica ahora la lengua de las naciones. ¿Cuándo pasó esto? Dice en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y ellos hablaron, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, en las lenguas de otras naciones, según el Espíritu les daba a hablar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, para celebrar en Jerusalén. Todas las naciones bajo el cielo. Y fueron unificadas ahí. Y el Señor purificó el lenguaje de estos al traer el evangelio a ellos y adoración a un solo Dios, a Cristo Jesús. Vemos luego en Hechos capítulo 10 y en el 8 y en el 10 cómo Pentecostés no pasó como que una sola vez, sino por 3 etapas. Llegó Pentecostés, hablaron en diferentes lenguas, en lenguajes distintos. El día del Señor, la profecía de Sofonías se estaba cumpliendo y de Joel. Luego vemos en capítulo 8, llega a los samaritanos, que eran como que medio judíos, medio paganos, medio gentiles. Y viene y trae lenguas otra vez, significando que esta purificación está llegando a otras naciones. Y luego llegamos al capítulo 10 y tenemos a un centurión romano, pagano, por nacimiento pues, de Roma, no era judío. Y vemos que otra vez viene esta expresión del Espíritu purificando la lengua de las naciones. Entonces, esas 3 etapas fue que se cumplió esta promesa. Y Romanos, capítulo 15, del 5 al 6, habla de la iglesia como este pueblo en el que se ha purificado nuestro lenguaje. Dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué práctico sacamos de esto? Bueno, ¿cómo es que el Señor purificará la lengua de las naciones si ellas no conocen a Jesucristo? Esa es, por supuesto, la pregunta que hace Pablo en la carta a los Romanos. Dice: todo el que invoque al Señor será salvo. ¿Cómo invocarán al que no conocen? ¿Cómo conocerán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Por lo tanto, debemos predicar a todas las naciones el evangelio de Cristo Jesús. Y el Señor está cumpliendo su promesa de purificar la lengua de las naciones al poner alabanza al Cordero en todas las naciones. Es decir, una de las razones principales por la que tú debes ir a predicar el evangelio a toda nación es porque hay lugares, lenguajes, donde aún no se ha adorado al Cordero, sino que se adoran otros dioses. Y Dios ha prometido victoria en purificar la lengua de las naciones. Amén. Si tú te sientes llamado a ser misionero a tiempo completo a las naciones, vamos a hablar. Yo me aseguro de caminar contigo en todo el proceso que necesites y tocar puertas hasta verte en el campo misionero. Siguiente, en el versículo hablamos rápidamente de esto. Dios purificará la adoración de Israel. El tercer punto, versículos 11 al 13. Dice: en aquel día no serán avergonzados por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti
a los que se alegran de tu soberbia. Nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Está hablando ahora de Israel. Él dijo, bueno, purificaré la lengua de las naciones, ahora purificaré la adoración de Israel. Y en estas 4 cosas las purifica en los versículos que leímos. Primero, ellos adorarán sin avergonzarse. Su pueblo adorará sin avergonzarse. Segundo, adorarán en perfecta humildad. Dice, ya no habrá soberbia, sino que mi pueblo será humilde y pobre. Tercero, adorarán sin engaño. Y cuarto, adorarán sin temor. Mi pregunta para ti es, ¿tu adoración ha sido purificada por el Evangelio? ¿O sigues adorando los ídolos de tu corazón? Y todas estas características, ya no más vergüenza, ya no más soberbia, sino humildad, ya no más engaño, ya no más temor al adorar al Señor. Todo esto es un fruto del Evangelio. Recordemos, hermanos míos, lo que dice la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Los pecados que tanto te han humillado y te han avergonzado y te avergüenzan hoy, han sido borrados y lavados por la sangre de Jesucristo. Dice también el Salmo, cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Escuchemos, hermanos, la voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. He aquí el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo. Tu pecado ha sido borrado. Ya no tienes que tener vergüenza. Ya no tienes que tener temor. Porque al final de la Biblia, en Apocalipsis 12, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador que te avergonzaba por tus pecados se ha destruido y no será más. ¿Por qué? Porque ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y por último, quiero que se queden con este pensamiento en el final del capítulo. Dios se unirá a la adoración de su pueblo. Eso es algo impensable. La forma en la que Sofonías describe a Dios en este final del pasaje, el versículo 14 y 15, es algo que pocas veces se ve en la Biblia. Mira lo que dice. Dios ahora está en medio de la tormenta, en esta pequeña isla llena de luz y de amor. Ahora Dios dice esto: canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Eso es que primero Dios nos invitará a cantar. Fíjate esto, ¿no? Nos invitará a cantar, canta. Segundo, versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Dios nos proclamará sus obras de salvación en el día del Señor. A ti que has creído en el Señor Jesucristo, Dios te invitará a cantar
Dios te proclamará sus obras de salvación y dirá: he vencido a tus enemigos. Versículo 16. Dios nos brindará confianza y vigor. Dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti. Por último, Dios nos mostrará sus expresiones de amor y celebración. Aquí, en este versículo, se describe a Dios callando en silencio de amor y luego cantando de gozo. Dice: Jehová estará en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cómo es escuchar a Dios mismo cantando? ¿Por qué cantar? Hay esta frase, ¿no? En inglés: haces que mi corazón cante. You make my heart sing. ¿No? Haces que mi corazón cante. Esa es la expresión de amor, de cuidado, de gozo que Dios tiene para contigo. Y si tú estás inseguro de ti mismo y dices: pero yo soy pecador, pero yo le he fallado al Señor. Lo importante es: sí, pero ¿Dios te salvó o no te salvó? ¿Dios te perdonó o no te perdonó? ¿Dios envió a su Hijo a morir por ti, a lavarte o no? Porque si es así, Él te ha unido a Cristo Jesús. Y ahora te ve a ti y haces que su corazón cante, porque ve a Cristo en ti. Y te dice, así como le dijo a Cristo en el bautismo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora tú estás en Cristo, en el Hijo eres amado. Eres amado en el amado, eres hijo en el Hijo. Y Él te ve y te dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese eres tú, y ese es nuestro Dios, y ese es nuestro destino. Y por eso nosotros anhelamos el día del Señor, que va a ser el peor día para el pecador y el mejor día para el pecador rescatado. Y si tú nos visitas el día de hoy y tú estás pensando: ¿será que entrego mi vida a Jesús? ¿Será que me vuelvo cristiano? Mejor después, mejor espero otro año. Yo decirte: mira, tú no sabes ni siquiera si Dios te va a conceder vivir un segundo más. Puedes encontrarte en la tormenta o en esa pequeña isla llena de paz y de luz. Y todo porque no quisiste y rechazaste la oferta de tu Salvador. ¿Por qué? ¿Por un momento más de pecado? ¿Por una probada más del mundo? No vale la pena. Cantemos, hermanos, recordando: el día del Señor será el peor día y el mejor día para el pecador. El peor día para aquellos que se niegan a dar su vida al Señor, a encontrar en Jesús su Salvador. El mejor día para ti si eres creyente. Entonces, para ti, ¿cómo será el día del Señor? ¿Cómo será el día del Señor para ti?